presentante, profesora licenciada Clarisa Salvatierra. La misma es supervisora docente del Sanatorio Güemes, responsable del programa de seguridad del paciente y gestión de calidad de la Clínica Pasteleros, profesora de la UBA, miembro del cuerpo docente de la Dirección de Salud de la Defensoría del Pueblo de Cava. Sin más que acotar, damos comienzo a la disertación de hoy. Bienvenida, Clarisa, un honor moderar tu disertación. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho por la invitación. Quiero agradecer especialmente al doctor Colantonio, con quien tengo el gusto de trabajar en el Sanatorio Güemes, es nuestro asesor en neonatología, y también especialmente a Gustavo Villalba, que es un amigo y un profesional al cual admiro mucho. Así que les agradezco mucho por la invitación. Recién Mariela comentaba un poco cuáles son mis funciones hoy de trabajo. Les cuento que en lo personal tengo la experiencia de haber trabajado muchos años en neonatología en la Clínica de Maternidad Suizo-Argentino y también en el Hospital Garraham en la unidad de cuidados intensivos, y donde un poco de lo que les quiero comentar y charlar se basa en mi formación, en mi experiencia, lo mismo que formo parte del cuerpo docente del curso de hemodinamia de la Universidad Favaloro, y entonces me propuse un poco en esta presentación, si bien hablar de los aspectos de neonatología, del manejo neonatal, también introducir un poco qué está pasando hoy con la hemodinamia en neonatología, o qué pasa con estos niños que empiezan con cardiopatías congénitas, los recibimos con cardiopatías congénitas y qué pasa después, ¿no? Así que bueno, la hemodinamia nos ayuda mucho en este aspecto. Así que es un poco lo que les quiero compartir. Bien, comienzo. A manera de introducción, saber que estas enfermedades, las cardiopatías congénitas, se presentan en 8 de cada 1000 recién nacidos vivos, con lo cual, digamos, es muy frecuente esta patología en nuestros servicios de neonatología, ¿no? Bien, si pensamos cuáles son los factores que hacen que un recién nacido padezca de esta enfermedad, digamos, de esta malformación, ¿sí? En realidad existen una multiplicidad de factores que me pareció que no hacía el caso, no era oportuno, digamos, detallar en este sentido. Lo que sí sabemos que, digo, como manera de comentario, que influyen ciertos factores hereditarios, o incluso también factores que tienen que ver con intercurrencias en el periodo gestacional, sobre todo las asociadas en el periodo embrionario, ¿no? Como la palabra lo dice, son enfermedades, es las cardiopatías congénitas, es decir, que fueron adquiridas en el proceso de la gestación, en el embarazo, ¿no? En el desarrollo del niño, en el periodo embrionario, hubo algún déficit en el desarrollo estructural del corazón y los principales vasos. Bien, lo que podemos notar en estos últimos tiempos es el gran impacto del avance terapéutico. Si pensamos, y esto muy a manera de introducción, si pensamos qué pasaba hace unos años con estos niños, la realidad es que la morbimortalidad era altísima y no teníamos buenos resultados. Hoy en día, afortunadamente, la verdad es que tienen una gran sobrevida, no solo por el trabajo que hacemos en neonatología, sino porque, como dice acá, el avance terapéutico que ha habido de lo que les podemos ofrecer a estos niños que han nacido con cardiopatías congénitas. Bien. Bien, ¿qué pasa con estos? ¿Qué pasa con la importancia de tener un diagnóstico prenatal, ¿no?
¿ha habido cambios en la práctica actual para mejorar resultados? O sea, ¿por qué, digo, hoy en día, en esto que charlábamos recién, tenemos mejores resultados a la hora de hablar de qué pasa con estos niños, de las cardiopatías congénitas? ¿Ha habido cambios como en este sentido? Sí, la verdad que el diagnóstico prenatal tiene un gran potencial y ha mejorado, ¿sí?, la sobrevida y ha disminuido, como hablábamos recién, la morbilidad, ¿no? Sobre todo en función de largos plazos. Específicamente del desarrollo neurológico y de ciertos tres riesgos modificables pueden ser abordados durante la planificación del parto. Y ahora, cuando vayamos hablando del manejo inicial del recién nacido, no es lo mismo esperar a un niño que viene con el rótulo, con el diagnóstico en la sala de partos, y lo puedo esperar y preparar la sala de parto y preparar la neonatología para darle una adecuada atención, digamos. Ahí es donde verdaderamente podemos notar cómo mejora la sobrevida y hay una menor morbilidad, ¿sí? ¿Dónde? En la clasificación del lugar del parto, apropiada, el nivel de atención según la predicción del estado hemodinámico al nacer, es decir, no es lo mismo que nazca en un sanatorio, en un nosocomio, un hospital, que lo espere con una neonatología con alta complejidad, que puedan hacer quizás en un lugar que no le pueda ofrecer esto, ¿no? Entonces, una sala de partos, además, que les pueda brindar ese nivel de atención. No solo desde el punto de vista de la infraestructura que lo espera, sino también los profesionales de la salud que nos hemos formado en saber cómo abordar, ¿no? Cómo esperar a este niño que nace con esta patología. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo programar el parto, ¿no? Y acá las recomendaciones, igual en todo lo que vamos a ir charlando están las citas, programar en lo posible en las semanas de término, 38, 39 semanas, por sobre todo evitar el parto prematuro, ya que aumentan la morbilidad asociada a la prematurez. Es decir, que nosotros a un niño prematuro, que si ese embarazo viene con dificultades, con amenaza del parto prematuro, con algunas de las intercurrencias que pueden aparecer en el embarazo, y si encima esto lo tenemos asociado a cardiopatías, la realidad es que impacta fuertemente en la morbilidad. Entonces, de ahí la importancia de hacer un adecuado seguimiento del periodo prenatal para, en lo posible, que este niño nazca en las 38 semanas. ¿Cómo van a hacer, no? Evitar la inducción temprana del parto, o sea, que no haya, sobre todo, inducción de ese parto, dice, a excepción de indicación obstétrica, porque, bueno, haya un sufrimiento fetal, no sé, por ejemplo, se desencadena el parto, pero hay disminución cardíaca, o hay drops, por ejemplo, o que haya la madre presente cardiomegalia severa, digamos, en lo posible no habría que hacer una inducción al parto. El parto vaginal espontáneo es probablemente lo mejor para la madre y para el bebé. Es decir, que todo vaya en su curso natural, digamos, es lo mejor que le podría pasar a este recién nacido que lo vamos a esperar con estas dificultades al nacer, ¿no? La mayoría de las cardiopatías congénitas, como las lesiones, o sea, de los shunt, que ahora cuando hablemos un poco más específicamente de cada una las voy a comentar, o anomalías leves de válvula con función cardíaca normal, no requerirían que haya un centro neonatal, digamos, especializado, ¿sí? Ahora cuando vayamos charlando, voy a volver sobre este punto. Bien, ¿qué pasa entonces con la estabilización del paciente, ¿no? Lo primordial de esta situación. Bueno, llegamos al momento del parto, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que el paciente esté estabilizado, ¿no? La adecuada resucitación y estabilización del recién nacido críticamente enfermo tiene alto impacto en la sobrevida y en la capacidad de tolerar el traslado. Es decir,
yo, digamos, el equipo, su principal objetivo será entonces optimizar, ¿no? Esto, digo, el foco va a estar en que esté estable ese paciente una vez que nació, antes de trasladarlo a la unidad de neonatología, ¿no? La estabilización es definida como la identificación de aquellos factores que, si no son apropiadamente corregidos, pueden llegar al deterioro del recién nacido en el traslado, ¿sí? Es decir, todos aquellos aspectos que van a hacer que el recién nacido, digamos, esté en riesgo, lo vamos a tomar en cuenta, digamos, y no trasladar hasta que no logremos esto. Ahí está la cita, ¿no? Entonces, el uso de protocolos estandarizados mejora la calidad de atención y reduce riesgos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo planear en el equipo de neonatología, en la sala de partos, ¿sí? La estandarización de procesos toda vez que vayan a ser un recién nacido con alguna cardiopatía congénita. Ahí les dejo algunas citas que ustedes pueden ingresar y leer, que habla de cómo crear protocolos estandarizados para la mejora de la calidad de atención en estas situaciones. La mayoría de los neonatos se benefician más con un transporte anticipado, organizado y coordinado, con que propicie la velocidad sobre el cuidado y la estabilización de la misma. Es decir, que nosotros ese periodo, que es el de traslado, que sea un periodo donde se haya pensado en todos los factores que pueden influir en que se haga adecuadamente y que además que se haga a una velocidad, digamos, y de manera rápida para que se le pueda brindar todo lo que el niño necesita de acuerdo a la patología. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos que se van a tener en cuenta para la optimización del traslado? El recién nacido ya está en sala de partos, sabemos que va a ir a la neonatología. Bueno, ¿cuáles son los puntos que voy a tomar en cuenta para saber que el niño está en condiciones de ser trasladado? ¿Sí? Uno de los puntos es la temperatura del recién nacido, es decir, la temperatura adecuada, la temperatura normal, va a ser como el principal objetivo que voy a tener en esta situación, digo, para poderlo trasladar, que el niño no intercurra, digamos, con hipotermia, ¿sí? Es decir, preparar la sala de recepción con una servocuna adecuada para el abordaje, ¿sí? Y que el ambiente calefaccionado para que no haya ningún tipo de pérdida de temperatura es fundamental en estos sentidos, digo. Y entonces, hasta que yo no tenga una temperatura adecuada, no propicié el traslado, ¿sí? También otro de los puntos es tomar en cuenta la oxigenación del recién nacido, ¿sí? Tener una saturación estable, ¿sí? Que además que podamos ver que tiene una adecuada circulación, ¿sí? Que a simple vista podamos ver que el niño tiene una adecuada circulación, con pulsos adecuados y estables, lo mismo que si notamos tuvo alguna situación de resucitación en la sala de partos y tenemos las posibilidades por nuestra neonatología de conocer cuál es el estado ácido base del paciente, bueno, incluso si es necesario hacer correcciones metabólicas y del medio interno antes del traslado. ¿Sí? Esto están en las guías que están nombradas, que se las nombré previamente, que habla que es importante no trasladarlo a un chico acidótico o en una situación crítica, no sacarlo a sala de partos en esta situación. Lo mismo respecto a accesos vasculares seguros, ¿no? Sobre todo con niños críticamente que han nacido con un gran compromiso hemodinámico, ¿no? Pensemos, ahora cuando veamos puntualmente todas las cardiopatías, vamos a ver que hay cardiopatías que son realmente en el momento del nacimiento, con los cambios de las presiones, digamos, lo llevan al recién nacido en una situación sumamente crítica. Entonces el objetivo siempre es estabilizar al paciente previo al traslado, ¿sí? Bien,
Entonces, en este periodo del traslado, ¿sí? El periodo neonatal, es muy importante entonces que lo planifiquemos. Es decir, lo que nos permitiría conocer que va, dentro, digo, en el embarazo hay un recién nacido que viene con una cardiopatía congénita, conocer el estado, ¿sí? Nos permite poder preparar la neonatología, preparar la sala de partos para recibirlo adecuadamente, ¿no? Y en este punto, en algunas neonatologías tienen la posibilidad, incluso que mismo en la sala de partos, no sé si ustedes conocen que hay situaciones que se hacen, por ejemplo, en el Hospital Garrahan, que se programan cesáreas, donde en el mismo quirófano, una vez que nació ese bebé, se lo traslada inmediatamente dentro del mismo quirófano del Garrahan, se lo opera para corregir el error congénito. Eso es fundamental. Lo mismo disminuye los riesgos de mortalidad, ¿sí? Y todo mejora todas las condiciones perioperatorias, ¿no? Y lo mismo que disminuye, por supuesto, las secuelas neurológicas. Pensemos entonces lo que nos pasaba antes, que teníamos un recién nacido que con caída de la saturación o con alguna situación en el periodo de la internación conjunta, o cuando el pediatra lo revisaba detectaba algunos soplos o cuestiones así, que muy tardíamente se planificaban las cirugías. Hoy en día, no sé si conocen, pero digo, existe el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas, donde hay toda una red pensada y se planifican las cirugías por orden de prioridades, ¿no? Con el correr de los años se ha corregido el tiempo de espera, ¿no? Antes los niños tenían que esperar incluso hasta 1 año y medio para recibir la cirugía correctiva. Hoy en día, afortunadamente, hablamos en las mejores situaciones hasta solo 3 meses de espera, siempre y cuando el niño esté en condiciones de estabilidad para esperar, ¿no? Así que la realidad es que poder trabajar en programas de salud comunitaria donde se pueda planificar esto, donde haya una red de comunicación, de poder articular, digamos, entre los distintos hospitales a nivel nacional, es fundamental, ¿no? Es decir, la mesa coordinadora del plan de cardiopatías congénitas funciona en el Hospital Garrahan, por lo menos en lo personal, creo que funciona muy bien, digamos, para recibir a estos niños que antes tenían que vivir, digamos, porque además no solamente que tenían largo tiempo de espera, sino que además, digamos, aquellos que lograban llegar a ese momento, ¿no? Y no los perdíamos antes. Bien, ¿qué pasa con las cardiopatías congénitas, ¿no? Para ir introduciéndonos en cada una de ellas. Las más frecuentes, de hecho el 85% de los casos, son estas que acá les muestro en la presentación, la comunicación interventricular, el conducto arterioso persistente o ductus, más conocido, la comunicación interauricular, la estenosis pulmonar, estenosis aórtica, tetralogía de Fallot y transposición de los grandes vasos. De lo que les voy a hablar hoy es de estas que están aquí nombradas, y como les decía, con pantallazos muy generales de qué se trata, cuál es el defecto y cómo funciona, y digamos, cómo lo deberíamos tratar dentro de la neonatología, y también un poco los pronósticos o los tratamientos que se ofrecen hoy, ¿no? Con los avances terapéuticos. En mi caso, digo, pensé que me gustaría contarles un poco de qué les ofrece hoy la hemodinamia. Bien, ¿cuál es la clasificación más conocida o que más usamos en relación a las cardiopatías congénitas? Son las que las podemos dividir en acianóticas y cianóticas, es decir,
para empezar, cuando me hablan de que voy a recibir un neonato que viene con una cardiopatía congénita y me dicen que es, por ejemplo, no sé, ventrículo único, sé que es un paciente que va a venir con la saturación no va a ser la adecuada, ¿sí? Y que además probablemente le va a provocar, un aumento del flujo pulmonar. Digo, y bueno, entonces esto cómo se traduciría, ¿no? Sé que lo vamos a ir viendo en detalle en cada una de las cardiopatías, pero así como muy a grandes rasgos, sé que si yo lo oculto, aunque pasen con el correr de los días, ese niño siempre va a tener un pulmón húmedo, ¿no? El hiperflujo pulmonar, la placa lo mismo, voy a ver todo el infiltrado, ¿sí? Y lo mismo que la saturación. Son chicos que hablamos de saturaciones aceptables de alrededor del 85%, depende del tamaño del defecto. También, como les decíamos al principio, lo ideal es que en muchas de estas cardiopatías que vamos a ir hablando, las cirugías correctivas, en lo posible, se haga rápidamente. Bien, el más conocido dentro de la neonatología de las cardiopatías congénitas es el ductus arterioso permeable, ¿no? O lo que hablamos recién de la comunicación permeable, ¿no? Lo mismo. Bien, acá ustedes pueden ver entonces dónde es que estaría esta comunicación anómala una vez que se produce el nacimiento. Acá hay como dos situaciones, siempre que hablemos del periodo fetal y qué pasa con este ductus, ¿sí? Si se permanece en el tiempo. Fíjense que acá sería la arteria pulmonar con sus ramificaciones. En el periodo fetal el ductus es necesario, sabemos que el feto lo necesita para mantener la circulación en este periodo, pero luego del nacimiento, con los cambios que hay de las presiones pulmonares, lo correcto, digamos, lo que debería pasar es que haya un cierre de este ductus, ¿no? Sí, esta es una foto que lo que les muestra, les voy a mostrar mejor con esta diapo. Lo que debería ocurrir es el cierre anatómico del ductus, es decir, que haya primero por los cambios de presiones que hay dentro del pulmón, que haya primero una contracción de ese vaso, ¿sí? De ese conducto, después se produce un proceso de isquemia por tal contracción y después proliferan los fibroblastos y esto quedaría, en el mejor de los casos, en la situación correcta, digamos, debería quedar completamente cerrado, ¿sí? Y después solamente quedaría como un ligamento arterioso, ¿sí? Va a depender del tamaño del ductus, es decir, que depende de cuán grande sea ese conducto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Si va a ser pequeño, moderado o grande en función del tamaño que decíamos, ¿no? El diámetro del ductus por Doppler color que tiene un tamaño menor a 1,5 milímetros, estamos hablando de un ductus pequeño, ¿sí? Lo mismo en el caso de los moderados, es 1,5 a 2 milímetros, y aquellos ductos que son grandes, que van a traer a un gran compromiso en el niño, hablamos más de 2 milímetros. Fíjense, sí, que el diferencial que provoca con la arteria aórtica, ahí también es lo que está bien detallado en la tabla. Y la fracción de acortamiento, es decir, esto lo que quiere decir es cuánto compromiso trae. Fíjense que en el caso del ductus provoca un menor al 30%, ¿sí? el ductus grande, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con el ductus en la vida fetal? ¿Sí? Es lo que, como decíamos, el feto lo necesita, y debería haber en el periodo neonatal, en las primeras 24 horas, este cierre funcional que hablábamos en algunas diapositivas posteriores, donde decíamos que, bueno, por los cambios de las presiones hay una contracción,
desposisquemia y la proliferación de fibroblastos haría que en estas primeras 24 horas haya un cierre. Digo, lo menciono porque muchas veces quizás uno oculta al paciente y en las primeras 24 horas escuchamos soplos que están presentes. Entendamos que, digo, estos soplos son habituales, es parte de este periodo, ¿no? Entonces, si ahora con el correr de las horas, pasadas las 24 horas, seguimos notando ese soplo, bueno, probablemente haya que hacer alguna interconsulta en la medida de las posibilidades de hacer un ecocardio, ¿no? En el caso del ductus arterioso permeable o persistente, como lo quieran mencionar, en el caso de los prematuros puede traer una gran relevancia. Es decir, el prematuro, que sobre todo los menores de 1.500 gramos, pensemos que, digamos, un ductus arterioso permeable, y sobre todo si es grande, va a traer un gran compromiso hemodinámico. ¿Sí? Y es muy común en el prematuro. Con el correr del tiempo, de acuerdo a la estabilización hemodinámica, seguramente se va a planear si se hace un cierre farmacológico, o en el último de los casos, o algún cierre quirúrgico. ¿Sí? Va a depender del impacto, digamos. No es yogur. No. ¿Sí? Alimento lácteo, se llama. termina planeando la cirugía. No tienen pedo de yogur, es una cosa líquida, mira. Claro, es como una leche. Casado con el cierre farmacológico y porque además el niño no tolera más. Otro más. Continuar en Entonces le echo un vaso de agua con un poco de... En general, lo que puede aparecer, que puede traernos signos de insuficiencia cardíaca a las 3-4 semanas que aparece. ¿Sí? Me acuerdo que un profesor sabía graficar, digamos, el tema de los soplos, cómo suenan, y a mí me quedó mucho, y yo siempre que doy clases asociadas a cardiopatías congénitas lo comparto, y él decía, si estamos en una habitación con una ventana que está abierta de par en par y corre mucho viento, prácticamente el sonido del viento pasar es imperceptible, ¿no? Ahora, cuando esa ventana está muy poco abierta, ¿sí? y pasa viento o el aire a mucha velocidad, vamos a escuchar como un profundo silbido. Bueno, entonces, a lo que iba es, si los defectos, si nosotros los ocultamos y escuchamos un soplo que es claramente audible, ¿sí? Probablemente tendremos que pensar en soplos que son con defectos pequeños, ¿sí? Ahora, si estamos ocultando, escuchamos un soplo que lo escucho con alguna dificultad y bueno, quizás nos tengamos que preocupar, digamos, porque por ahí estamos hablando de un defecto más grande, ¿sí? En la asociación esto de las ventanas. Bien, bueno, el soplo es sistodiastólico, es decir, posterior a la sístole, ¿no? Lo podemos encontrar en la fracción, digamos, anatómica infraclavicular izquierda, ¿sí? Ahí lo podemos escuchar. En las placas lo podemos ver con un cierto agrandamiento, ¿sí? De la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo. Esto va a depender más relacionado al periodo pediátrico, ¿sí? Y la realidad es que el método diagnóstico definitivo es el ecocardiograma, ¿sí? Lo necesitamos para poder diagnosticarlo. Se cierra siempre, ¿sí? El cierre por cateterismo es a elección, pero están más asociados al periodo pediátrico, ¿sí? En los lactantes muy pequeños, la realidad, o en el caso del periodo neonatal, están más asociados a las cirugías correctivas, ¿sí? El cierre a través de la ligadura por un procedimiento quirúrgico. Esto lo pongo porque ese ductus silente, es decir, un ductus que no trae gran compromiso, y hay algunas controversias, hasta cuándo dejarlo, cuándo
La realidad es que lo tenemos que cerrar siempre. Bueno, hay algunas controversias de qué hacer con este ductus. Estas son algunas fotos que les puse del dispositivo que se pone a través de la hemodinamia para el cierre del ductus, ¿sí? Fíjense que acá en la imagen podemos ver el callado aórtico, ¿no? Cómo se pasa el catéter, ¿sí? Y esto que se ve acá como si fuera un circulito es el dispositivo que se pone para el cierre del ductus, y acá, esto todavía está unido a la vaina, y acá estaría ya colocado en la placa que se hace una vez que se finalizó el procedimiento, ¿sí? Y esto provocaría el cierre del ductus a través del hemodinamia. Bien, otras de las patologías, las cardiopatías congénitas acianóticas, lo mismo que el ductus, es la situación de la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es la malformación más frecuente, ¿sí? De todas las malformaciones que hablamos, que eran 8 de cada 1000, 4 son comunicaciones interventriculares, ¿sí? La realidad es que hay varios subtipos, ¿sí? Y también lo mismo provocan cuadros clínicos, digamos, en la semana 3, entre la tercera y cuarta semana, bastante particulares, ¿no? Pero solamente vamos a ver las formas más graves y los pacientes más asintomáticos, en aquellas comunicación interventricular que tienen un gran defecto, ¿sí? Es decir, que tiene una gran apertura entre los ventrículos. Bien, en esta foto lo que intento mostrarles es cuáles son las comunicaciones interventriculares más comunes, ¿sí? La A, B y C, que son las más asociadas acá en el tabique del área superior, son perimembranosas, ¿sí? Solo para hablar un poco de la anatomía de la comunicación interventricular. En el caso de las que son, las que aparecen más en el tabique, más en el cuerpo del tabique, hablamos de defectos musculares, y estas que aparecen acá más asociadas al septum, ¿sí? Son las que le llamamos como infundibulares, porque están bien ahí debajo de la arteria. Esto es para contarles un poco cómo funciona, cuál es la fisiología, o cómo funciona la comunicación interventricular, lo mismo que el ductus. Provoca un shunt de izquierda a derecha. Solamente recordar que en la parte derecha del corazón va la sangre carboxigenada, lo mismo en la parte izquierda del corazón va la sangre oxigenada. Entonces, como hay una mezcla de la sangre oxigenada con la carboxigenada, yo no voy a notar gran cambio, digamos, en el aspecto físico, y por eso veo que este es un chico acianótico, es decir, no le provoca cianosis, ¿sí? Por lo menos al principio, digamos, no, a menos que haya insuficiencia cardíaca, la realidad es que con una CIB no vamos a notar cambio en la saturación. Bien, aquí está otro dibujito para mostrar entonces cómo sería el defecto de la CIB, ¿no? En el lado izquierdo del corazón está la sangre roja, ¿sí? Y el lado derecho del corazón, la sangre carboxigenada. Entonces, la sangre pasa al pulmón, ¿sí? Se oxigena, y cuando sale oxigenada se mezcla y vuelve a ingresar sangre al pulmón. Esta es la explicación de lo que hablábamos de que es una cardiopatía, todas las acianóticas, las que provocan hiperflujo pulmonar. Por eso, porque tiene mayor sobrecarga hídrica el pulmón de la sangre que viene del lado izquierdo del corazón. Esto es lo que llamamos shunt o cortocircuito de izquierda a derecha, ¿sí? Lo malo que tiene la virtualidad es que quizá no podemos hacer este intercambio de saber si
cómo vienen hasta ahora, si lo vienen entendiendo, porque esto es un concepto importante, ¿no? Para saber qué espero en el recién nacido. Si sé que tiene una CIB, una comunicación interventricular, este niño no va a tener, digamos, cianosis, ¿no? Distinto sería que el defecto pase de derecha a izquierda, y entonces sí, en el niño, en el cuerpo del niño voy a ver cianosis, ¿sí? Que eso llamamos cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? Que son las cardiopatías cianóticas. Bien. ¿Qué pasa con los soplos de las cardiopatías con comunicación interventricular, ¿no? Voy a ocultar un soplo sistólico, ¿sí? Asociado al segundo ruido, ¿sí? que es regurgitante, y además, en el caso de la placa, de lo que hablábamos antes, ¿no? Se puede ver una placa con un poco de cardiomegalia, con un corazón aumentado de tamaño, y lo que hablábamos del hiperflujo pulmonar, un corazón, un pulmón húmedo, ¿no? En el electro podemos notar algunos cambios en la onda Q, y lo que nos sirve, acá nuestro gran método diagnóstico, por supuesto, es el ecocardiograma, que nos va a permitir conocer cuál es la localización. Vieron que hablábamos, si era A, B, C, D, G, D, cuál es la localización, y eso depende también cómo se va a comportar la fisiología de este efecto, y sobre todo, que diría que es lo más importante, cuál es el tamaño del defecto, ¿no? Si hay hay algunas comunicaciones interventriculares que tienen tal tamaño que funcionan como si fuera un ventrículo único, ¿sí? Apenas hay esbozos de tabique interventricular, con lo cual funcionan, la fisiopatología de esta enfermedad, digo, es como si fuera un ventrículo único, que ahí ya no hablaríamos de una cardiopatía cianótica. ¿Qué pasa con los cateterismos? Sí, son pacientes que tienen hipertensión pulmonar, y sí que puede haber otras lesiones asociadas, en general sobre todo en el caso de llegar a esta situación de tener que utilizar el cateterismo, ¿sí? Hay comunicaciones interventriculares que tienen asociadas cardiopatías congénitas, como también como la coartación de aorta, ¿sí? Y lo mismo puede pasar que tienen insuficiencia aórtica, es decir, que tienen insuficiencia en la válvula aórtica, y entonces esto puede provocarnos algunas limitaciones a la hora de utilizar o no el cateterismo, ¿sí? ¿Cuáles son los casos graves de la comunicación interventricular? Bueno, en este caso es probable que en estos chicos tengamos que usar medicación, ¿sí? Y la cirugía se va a planear antes de los 6 o 8 meses. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del plan de cardiopatías congénitas? Bueno, esto era un poco de lo que hablábamos de qué pasaba con estos niños, y el tiempo de espera era alrededor de un año y medio, y de estos niños no llegaban la realidad a la cirugía, ¿sí? Hoy en día, con este plan, se acortan y se priorizan estos casos para poder hacer un cierre, y en algunos de los casos se puede usar cateterismo, ¿sí? Sobre todo en las CIB, que son más pequeñas. En las CIB muy pequeñas, ¿sí? Que a través del ecocardio pudimos notar que no hay un gran defecto, y que además hemodinámicamente no provoca desestabilización, se puede seguir manejando con controles clínicos, y en algunos de los casos es necesario hacer profilaxis para endocarditis bacteriana, ¿no? Porque hay asociadas endocarditis bacterianas a estas patologías. Las CIB pequeñas, mucha gente puede vivir durante casi toda su vida con este efecto y no le trae ningún compromiso, ¿sí? Solamente va a necesitar, por supuesto, que se haga el seguimiento y el control.
Bien, estas son algunas fotos que puse de dispositivos que se pueden poner para el cierre, ¿sí?, de la comunicación interventricular. Acá se puede ver acá el pasaje del catéter, ¿sí? Ahí, acá se ve el dispositivo. Probablemente después cuando veamos comunicación interauricular se pueda notar mejor. Acá está alargando el dispositivo para el cierre, ¿sí? Acá ya lo pasó. Y ahora después hay un videíto que es para la comunicación interauricular, que lo vamos a ver cómo es que se pone este dispositivo a través de hemodinámica. Bien, comunicación interauricular. Bien, aparece entre el 6 y el 11% de las cardiopatías congénitas, es menos frecuente, ¿sí? Las CIB, como decíamos, eran las más frecuentes. Generalmente están descubiertas en forma tardía, ¿sí? Porque no tienen un soplo que se pueda ocultar fácilmente, entonces puede pasar que, bueno, en algún control pediátrico aparece el soplo y de determinadas circunstancias, al hacer el ecocardio vamos a notar el defecto. Es muy importante, lo mismo que hablamos para el resto de las patologías, el ecocardio para poder ver cuál es el tamaño del defecto y dónde se localiza, ¿no? Lo mismo que la CIB. La más común de las cardiopatías de CIA, el defecto más común es el tipo A, que es el ostium secundum, ¿no? O el famoso foramen oval. ¿Por qué? Porque digo, el foramen oval es el que funcionó en la vida fetal, ¿sí? Y entonces es aquel que puede ser que no haya tenido un cierre adecuado en el periodo neonatal, en estas primeras 24 horas que hablamos, que también debería cerrarse el ductus, entonces es el que permanece permeable y el defecto que puede aparecer. Lo mismo que en la CIB y en el ductus, es un tipo de cardiopatía congénita acianótica, porque va a provocar mezcla de sangre del circuito izquierdo del corazón hacia el lado derecho del corazón, y fíjense acá cómo aumenta, el flujo de sangre al pulmón, ¿no? Por eso también va a provocar hiperflujo pulmonar. El soplo que voy a escuchar es un soplo sistólico, también eyectivo, ¿sí? Puede ser que lo escuche en ambos tiempos respiratorios, es decir, no solo en la inspiración, sino también en la expiración. Lo mismo, en la placa puedo ver agrandamiento de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, por esto que hablábamos del aumento de la circulación en la parte derecha del corazón, con cierta imagen de cardiomegalia, al poder verlo. Lo mismo que voy a ver asociado las placas con el hiperflujo pulmonar. Y bueno, y en el periodo pediátrico, ¿no? Estos chicos vamos a poder notar que van a aparecer situaciones de neumonías, bronquitis, bronquiolitis, ¿no? Por este pulmón húmedo y que les cuesta mucho mantenerlo limpio, por así decirlo. Entonces hay un montón de patologías frecuentes o morbilidades asociadas al hiperflujo pulmonar provocadas por todas las cardiopatías acianóticas, ¿no? Son chicos que incluso, que me ha pasado en la experiencia, de que no tenían diagnóstico de cardiopatías congénitas, pero con la intercurrencia de un montón de enfermedades respiratorias, al indagar y el poder estudiarlos, analizar qué es lo que les está pasando, se detectan a veces de manera de hallazgo CIA o CIB. Bien. En general, estos defectos, el cierre por hemodinamia se hacen alrededor de los 4 o 5 años. Si bien acá hay un dibujito que se los muestra, después les voy a mostrar un video para hacerlo. Se puede hacer a través de cirugías, a cielo abierto, o otra de las maneras, que en lo personal pienso que hacia donde es la tendencia, a utilizar cateterismo para hacer el cierre, ¿sí? Fíjense, acá hay una aclaración que me estaba olvidando de hacer,
que este tipo de dispositivo oclusor se podría usar solamente en la CIA de tipo ostium secundum, ¿no? Que son, es decir, para los foramen ovales, las CIA asociadas a foramen oval permeable. Aquí está una foto del cateterismo, cómo se introduce el dispositivo. Acá está, ahí está ¿cómo se llama? Bueno, no me sale el nombre. Y acá está colocado ya el dispositivo. Se los quiero mostrar a través de un video. Le voy a pedir a Mariela o a alguno de los chicos si no se escucha, pero me parece que sí. Que me cuenten. Se escucha perfecto. Gracias, Sofía. No, por favor. Nuestro paciente de hoy es un paciente de 58 años con dos antecedentes de accidente cerebrovascular. El primero, Perdón, interrumpo el video solamente. Si bien este es un video que es de un paciente adulto, u otro video que vamos a ver más adelante, que es de pacientes pediátricos, hay algunos del periodo neonatal, mi idea es poderles mostrar cuáles son los métodos que hoy se utilizan para estas cardiopatías congénitas, qué pasa con estos niños en el caso de la hemodinamia, ¿no? ¿Qué es lo que se les puede ofrecer hoy? Pensemos hemodinamia versus una cirugía tórax abierto o cielo abierto, ¿sí? Hacer esto es medir muy bien todas las dimensiones del septum interauricular y determinar cuál es su forma y cuál es su diámetro máximo. Por otro lado, es una herramienta de mucha utilidad cuando vamos a colocar el dispositivo. Aquí lo que estamos haciendo es evaluar la anatomía cardíaca con ecografía en 3 dimensiones. Y hemos utilizado el modo de adquisición Zoom 3D, que es el que nos permite trabajar mejor en la sala de hemodinamia. Lo que estamos viendo aquí es el septum interauricular. Esta zona que se ve un poquito más oscura es la fosa oval. No hay que confundir porque muchas veces vemos estos pequeños agujeros negros que a primera vista impresionan ser agujeros, pero que en realidad lo que son es dropouts, porque se trata de una membrana muy fina y que si nosotros le ponemos color vamos a ver que no son agujeros, sino que son expresión de que se trata de una membrana muy fina. Vuelvo al plano anterior y fíjense ustedes qué bien se ve aquí la fosa oval y cómo yo puedo determinar cuáles son las relaciones, tanto con la aorta como con el plano valvular tricuspidio, como con la vena cava superior. En este caso no estoy viendo tan bien la vena cava inferior, pero que viene por aquí, y con la pared posterior de la aurícula derecha. Ahora Martín nos muestra qué es lo que se ve, el pasaje de burbujas. Como vemos aquí, y como habíamos visto antes, acá está la aurícula izquierda, aquí está la aurícula derecha, esta es la entrada de la vena cava superior, y acá estamos viendo el septum interauricular con el foramen oval anatómico. Lo que se hizo fue inyectar una solución fisiológica batida, burbujas, y vemos que con maniobra de Valsalva hay pasaje de una buena cantidad de burbujas desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda, lo cual confirma la presencia de la permeabilidad de este foramen oval. Nosotros decidimos el tamaño del dispositivo. En este caso vamos a usar un Ultracep de 20 milímetros. La decisión de esta medida está basada en que nos manejamos un poco con respecto al tema de la anatomía del foramen oval. Si nosotros tenemos habitualmente un septum que no es aneurismático, tratamos de usar siempre la medida menor o la más pequeña para evitar tener menor cantidad o menor tamaño de dispositivo dentro de las cavidades. Si en ese caso tuviésemos un septum aneurismático, tendríamos que hacer unas mediciones en particular y especiales para ver qué tamaño de dispositivo vamos a utilizar. En este caso decidimos el más pequeño. Nosotros lo que tenemos ya aquí colocada es una vaina de 10 French. Nosotros ya hicimos toda la maniobra habitual que corresponde para la cateterización del foramen oval. Nos colocamos, habitualmente usamos un catéter multipropósito, nos colocamos en vena pulmonar izquierda, utilizamos una guía de vena pulmonar izquierda superior,
utilizamos una guía ampla de 260 para el intercambio y después subimos con la vaina hasta la posición de estar enfocados hacia la aurícula izquierda y hacia la vena pulmonar izquierda. Así que lo que vamos a hacer ahora es específicamente introducir el dispositivo o montar el dispositivo aquí en la vaina. ¿Sí? Así que hacemos una pequeña pulgada. Dale. Estamos. ¿Listo? Observen que es un detalle que tiene que tener un ajuste importante entre el cargador y la vaina, porque no tiene que haber casi ningún espacio para que la zona de transición entre el cargador y la vaina permita alguna resistencia y alguna dificultad con respecto al pasaje del dispositivo. Me salió medio... Ahí está. Bueno, acabamos de liberar en primera instancia el disco izquierdo y en segunda instancia el disco derecho, que es lo que pudimos ver en la fluoroscopía. Ahora vamos a pasar a ver en el eco cómo se visualiza el dispositivo en relación a la estructura de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Estamos viendo acá entonces la aurícula izquierda, aquí está la aurícula derecha, este es el septum interauricular y aquí estamos viendo el dispositivo. El dispositivo desplegado sobre la cara izquierda del septum interauricular y vemos que como todavía está puesto, ¿no? Todavía está enganchado y cómo se moviliza el dispositivo. Si usamos la vista de Explain, podemos ver lo mismo en 100 grados y fíjense ustedes cómo yo me voy moviendo y voy interrogando todo el septum interauricular en esta vista. Perdón. Y fíjense ustedes cómo ha quedado adecuadamente colocado el dispositivo. Mismo desde la aurícula derecha. Fíjense ustedes que estamos mirando ahora desde la aurícula derecha, aquí en la entrada de la vena cava superior. Este es el sector de la entrada de la vena cava inferior. Aquí adelante está la aorta. Por aquí estaría el plano de la válvula tricúspide. Y esta imagen ecorrefringente que nos deja ver poco es el catéter con el cual Marcelo tiene aún sin libro. Y vemos entonces aquí el hemidisco sobre la cara izquierda del septum interauricular y el hemidisco sobre la cara derecha del septum interauricular. Y vemos que el mismo se encuentra normo implantado, vemos que no existe ningún tipo de complicación. El dispositivo no compromete la salida de las venas cavas, tampoco compromete el mecanismo de función de las válvulas auriculoventriculares, como vamos a ver ahora. Marcelo acaba de liberar el dispositivo de cierre en esta vista de Explain. Bien. Ahora otra de las cardiopatías congénitas es la coartación de aorta. Bueno, ahí en el video que veíamos recién, ese tipo de dispositivos son los que se usan en hemodinamia para hacer los cierres de comunicaciones interauriculares o interventriculares. Y como veíamos, es un procedimiento que versus hacer cirugías a cielo abierto, la realidad es que hoy en día el impacto del avance de la incorporación de la hemodinamia en el periodo pediátrico, la verdad que ha sido provocó un gran impacto en la morbimortalidad, ¿no? Bien. Ahora seguimos con las otras cardiopatías congénitas. Otra de las que podemos mencionar son las coartaciones de aorta, ¿sí? Que es una obstrucción que aparece en el istmo aórtico, ¿sí? Aquí, y que en general están asociadas después de la ramificación de la subclavia izquierda, ¿no? Acá, como lo podemos ver. Bien.
El recién nacido con signos de insuficiencia cardíaca y pulsos femorales disminuidos o ausentes, estos síntomas, estos signos, los podemos asociar a la coartación de aorta. Es decir, yo soy enfermera neonatal o médico neonatal y recibo un niño que tiene signos de pulsos femorales disminuidos o ausentes. Por más que no tenga un diagnóstico prenatal, yo debo asociarlo con algún tipo de coartación de aorta. Una de las intervenciones que se puede hacer en el manejo neonatal de esta situación puede ser tomarle los pulsos y además las presiones diferenciales y poder hacer un gradiente diferencial de las presiones en miembros inferiores y versus miembros superiores, ¿sí? Para poder detectar antes del ecocardio si existiría la posibilidad de que este niño haya nacido con algún tipo de coartaciones de aorta. Les comparto una experiencia, y por ahí si este video después lo ve Guille con Antonio quizás se acuerda, de un niño que tuvimos sin diagnóstico prenatal, que nació y se fue con la mamá, y después vino con signos de enterocolitis necrotizante, y el punto de partida de la enterocolitis había sido que tenía una coartación de aorta, que por supuesto no fue diagnosticada y digamos, terminó con esta morbilidad, con esta situación que lo llevó a la neonatología y de ahí al posterior diagnóstico. ¿Sí? Bien. En general, con las coartaciones de aorta están asociadas, para algunas tenemos que utilizar las prostaglandinas, ¿no? para mantener permeable el ductus, y también que pensar en cirugías correctivas, ¿sí? En cirugías reparadoras, que son las que vienen a anastomosar, digamos, estas coartaciones que como vemos, ¿sí? Que hay un corte y una unión, una anastomosis de la aorta, ¿sí? Que estas cirugías se hacen con bomba extracorpórea, con ECMO. Lo mismo con este tipo de anastomosis de la subclavia, ¿sí? También necesitaríamos la misma cirugía, es decir, utilizar bomba extracorpórea. Otra de los métodos para corregir estos defectos para las coartaciones de aorta, son métodos hemodinámicos, ¿no? Que les voy a mostrar un video donde podemos ver. El comienzo yo, Marcelo Rivalona, acá desde el italiano, en la sala B. Quería previamente presentar el equipo, la doctora vamos a saltear. En la cabecera, Andrea. Recuerden, termina cerca de 21 kilos, 5 años, porque estoy absolutamente convencido de que la coartación es una enfermedad de la pared aórtica. El tratamiento ideal es o resecarla o reforzarla. De ninguna manera eso se consigue con la angioplastia con balón y sí con stent. ¿Por qué usar stent forrado? Ya lo dijeron, lo dijo José. ¿Por qué un stent forrado? Cuando nosotros vamos en el diámetro inicial más allá de 3 veces el diámetro final, el diámetro final más allá de 3 veces el diámetro inicial, siempre tenemos lesión de pared, y no es nuestra política hacer la dilatación en 3 pasos o en más pasos. Es decir, bien, voy a adelantar el video para que podamos ver. Ahí se puede ver en el video cómo con el contraste se puede ver claramente la coartación, ¿sí? Y ahora van a hacer el procedimiento, digamos, para poder hacer la corrección. Ahí lo que estaban discutiendo recién es cuáles son los métodos más adecuados, digamos, para hacer las correcciones, las coartaciones de aorta, y hablaban de balón versus stent, que
digamos que son algunos de los mecanismos que se pueden utilizar para corregir las coartaciones. Ahí está pasando el dispositivo en la vaina, el stem, lo muestra cómo lo hace, y acá vamos a poder ver cómo lo pasa. Mientras lo estamos insuflando, porque creo que en ese sentido aumentamos el riesgo de lesión de pared. Pero como no estoy aquí, sí, usando BID o monovalor, nosotros, nuestra política es usar marcapacidad siempre por la movilidad del estén hacia arriba y hacia abajo durante la insuflación. Que eso es lógico pensar que puede provocar laceración de la íntima, aun cuando estemos usando un balón, un estén cubierto, eso nos pone a cubierto de las lesiones que puedan ocurrir en la punta. En la subclavia derecha. Contraste temperatura. Porque está distal en la subclavia. Es que los brazos los tiene para abajo, ¿no? Va para arriba. Sí, ya está para abajo. Cierto. Es una guía rígida ampla, sí, ¿no? Está puesta en una escapular. Por eso se va para abajo. Pero fue muy buena observación acá. Vamos a observar la palpación del cuello. Puedes ver primero cómo queda y después si hace falta hacerle flaring con balón en la subclavia. ¿Te gusta esa posición? Sí, estoy de acuerdo. Yo lo pondría un poquitito más abajo. Ahí podemos ver con cada vez que se pasa el líquido contraste dónde está el defecto de la coartación y de ahí el debate de dónde colocarlo al stent, y ahí está la insuflación del balón para la colocación del stent, ¿no? Para la posterior. Ustedes en las imágenes anteriores podíamos ver la coartación y ahora se hizo la insuflación del balón con la colocación del stent. Y ahora vamos a ver cómo queda. Sí, ahora vamos a hacer eso. Sí. Yo creo que
que en 2 minutos estamos ya. Están haciendo ya la... Sí, señor. Sí. Ahí vamos. Sí. Hacemos la angio. Quedó muy lindo. Bien, bueno, ahí lo contento de los médicos de cómo les quedó el dispositivo y la corrección de la coartación con la colocación del stem. Bien, esto es en el caso de los niños y los adultos. En función del tiempo voy a avanzar. ¿Qué pasa con las coartaciones de aorta una vez que está colocado el stent? ¿Sí? ¿Cómo está los gradientes, cómo cambian, ¿no? Menor a 20 y después cómo pasa a ser a 0, ¿no? Bueno, otra de las patologías, las cardiopatías congénitas, es la transposición de los grandes vasos. Esta sí es una cardiopatía cianótica, es decir, va a provocar cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? Y entonces el niño lo vamos a ver con cianosis, ¿sí? El niño nace con un defecto que es completamente invertido en los grandes vasos, ¿sí? Transposición de los grandes vasos, de las grandes arterias, es decir, donde debería haber nacido la arteria aorta, nace la arteria pulmonar, y donde debería haber nacido la arteria pulmonar, nace la arteria aorta, ¿sí? Y con discordancia, o sea, es decir, esta inversión de los vasos, ¿sí? Y por supuesto hay circuitos en paralelo. Bien. La cianosis es intensa, ¿sí? Vamos a ver un niño azul, ¿sí? con taquicardia, con taquipnea, con un gran compromiso hemodinámico. La realidad es que la mejor de las recomendaciones para la transposición de los grandes vasos es que las cirugías se hagan inmediatamente en las primeras horas del nacimiento. Hoy lo que llamamos la inversión de los vasos, hablamos de una sobrevida del 96%, sobre todo si es en el periodo neonatal. Por eso la importancia de tener un diagnóstico prenatal adecuado, es decir, lo mismo esperar un niño sin diagnóstico y que haber preparado toda la sala y la neonatología y los cirujanos y los interconsultores para hacer el cambio, ¿sí? Esto que les comentaba de las cirugías que se hacen en el Hospital Garrahan, de madres que se les hace la cesárea en el hospital y inmediatamente en el quirófano se los opera, son en general patologías como, por ejemplo, la transposición de los grandes vasos. Bien, lo que se puede escuchar en la auscultación es un segundo ruido único y no hay asociados soplos, ¿sí? En las placas podemos notar esto y el diagnóstico lo vamos a confirmar con el ecocardio. Ya digo, la presencia de un diagnóstico prenatal es fundamental. Lo que nos puede pasar en las neonatologías es que tengamos tengamos el procedimiento de la septostomía, ¿no? O el famoso Rashkin, es decir, que haya una permeabilización del foramen oval para que haya una mejor mezcla en las primeras horas hasta que el niño se le pueda hacer la cirugía correctiva. Lo mismo de la infunción de prostaglandinas, que es otra de las cosas para poder mantener el ductus permeable. Son chicos que son ductus dependientes, ¿sí? Bien. Esta es la cirugía, el famoso switch de arterias, ¿sí? Donde se hace el intercambio y después se anastomosan las arterias. Perdón, en esta foto que está acá, está el Rashkin que se hace o Rashkin o septostomía con balón, que se pasa el catéter, como veíamos en los videos anteriores, en hemodinamia, se pasa el catéter,
se infla el balón en la cavidad derecha y literalmente se empuja el balón hacia afuera, ¿sí? Y se produce la septostomía, la ruptura de la permeabilización del foramen oval para que haya una mejor mezcla, ¿sí? Bien. Otra de las cardiopatías congénitas cianóticas es el caso de la estenosis pulmonar, es decir, que son lesiones que hay una disminución de la luz, ¿sí? de la arteria pulmonar, ¿sí? Y acá hay como una fusión que se hace bien en el infundíbulo de la arteria. Bien. En el caso de los neonatos es sintomática, vamos a vivir una situación crítica, digamos, con el recién nacido con estenosis pulmonar. Son chicos que van a nacer con un gran compromiso hemodinámico y desde ya, como vengo diciendo, la importancia de poder tener un diagnóstico prenatal adecuado. Una de los métodos en hemodinámica que se utilizan es poder hacer una permeabilización a través de la dilatación con balón de la estenosis pulmonar, ¿sí? Esto en general está asociado a situaciones más en la edad pediátrica, ¿sí? Hay algunos niños que lo necesitan antes, digamos, pero esto va a depender siempre de ver el compromiso hemodinámico versus qué beneficios, o sea, si tiene la capacidad ese neonato, ese niño, de poder tolerar el procedimiento. Distinto es que tenga que pasar por una cirugía correctiva, la recuperación de la cirugía, que desde ya le va a llevar muchísimo más compromiso que un procedimiento hemodinámico. Acá en la foto podemos ver cómo a través del contraste se puede ver la lesión, ¿sí? el defecto. Acá se pasó el balón y se lo empieza a insuflar, y ven que después de insuflado el balón, como queda mucho más permeable, ¿sí? Bien. Acá están el tipo de balón que se utiliza, y en el periodo neonatal vamos a poder acompañar a este niño con la infusión de prostaglandinas, como decía. Acá les voy a mostrar un videito que es muy cortito, donde podemos ver cómo se hace la dilatación de la estenosis pulmonar con balón. Fíjense cómo se ve claramente la imagen a medida que va aumentando la infusión dentro del balón, cómo se va perdiendo la estenosis, ¿no? Cómo va desapareciendo, ¿sí? Fíjense, ahí se nota bien claramente. Acá está la estenosis. Y después, con la infusión del líquido dentro del balón, se hace la dilatación. Bien. Este tipo de patologías, al igual que transposición de los grandes vasos o otras que vamos a ir nombrando como la tetralogía de Fallot, va a necesitar que la infusión de prostaglandinas, como decíamos, esto a manera de información, seguramente ustedes lo manejan. Las infusión de prostaglandinas E1, las dosis que están asociadas son a arrancar con 0,1 microgramo kilo minuto, y después, esto como primera dosis de ataque, y después ir reduciéndolo a estos números que vemos en pantalla. Bien, pues esto es en el caso del niño mayor, qué hacer con la estenosis pulmonar, y lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos ver la diferencia entre el periodo neonatal y en este caso los niños, el niño con estenosis, la cantidad que se puede ver claramente de circulación colateral que ha hecho la estenosis? Bien.
Este niño puede presentar insuficiencia cardíaca, el recién nacido, y que son lesiones asociadas con la obstrucción severa del tracto de salida del corazón izquierdo, ¿no? Que está la asociada a la coartación de aorta, lo mismo que la estenosis pulmonar del lado derecho. Bien, aquí está el monito con cara de qué cansador esto, pero vamos por la última, que es la tetralogía de Fallot, y ya vamos cerrando. La tetralogía de Fallot tiene 4 defectos, ¿sí? Que esta cardiopatía se asocia a un primer defecto primario, que es acá como vemos, ¿no? Esto sería aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. El defecto que aparece aquí, que es el primario, que es la comunicación interventricular. También hay una segunda lesión, un segundo defecto, que es la estenosis pulmonar, ¿sí? Después aparece un tercer defecto, que es el cabalgamiento de la aorta sobre el tabique interventricular. Y por último, una hipertrofia de ventrículo derecho, ¿sí? Sabemos que en condiciones normales el corazón del recién nacido va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Pero en el caso de la tetralogía de Fallot hay una hipertrofia del ventrículo derecho. Y como decíamos, ¿no? Para las cardiopatías acianóticas hay shunt de izquierda a derecha, y en el caso de la tetralogía de Fallot son niños cianóticos, con lo cual hay cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? Y mezcla en este sentido. Bien, acá en este videito podemos ver lo mismo que habíamos mostrado con la comunicación interventricular, que había bien claramente el circuito, la circulación izquierda, donde veíamos la sangre bien roja, ¿no? Y la sangre azul o carboxigenada del circuito del corazón derecho. En el caso de la tetralogía de Fallot, acá están los defectos: el primario, la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar, ¿sí? Perdón, acá, estenosis pulmonar, el cabalgamiento aórtico, ¿sí? Y acá tendríamos la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertrofia del ventrículo izquierdo está asociada a esta estenosis pulmonar, es decir, un corazón que intenta eyectar la sangre y que, como hay una estenosis pulmonar, hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho. Entonces, acá podemos ver que este niño es azul celeste cianótico, porque tiene sangre del cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? Esto muestra lo mismo, ¿sí? Viene a graficar lo mismo que la anterior, ¿sí? Con las circulaciones. Bien, es una cardiopatía cianótica, de las cianóticas la más frecuente. Lamentablemente hablamos de lo que se llaman tetralogías de Fallot severas, donde la morbimortalidad es altísima. Ahí también hablamos de Fallot rosados, ¿sí? Que son niños que no tienen un gran compromiso hemodinámico, que ese defecto es menor, y entonces el cortocircuito que hay de derecha a izquierda no le provoca un compromiso en la saturación. Entonces son chicos a los que se los conoce como Fallot rosados, ¿sí? También en la progresión del crecimiento del niño vamos a ver, dependiendo de la obstrucción pulmonar, el compromiso que van teniendo. Pueden tener crisis, a lo que se llama crisis de hipoxia, ¿sí? Tienen lamentablemente una presentación muy dramática. Hay métodos que utilizan los padres para poderlos recuperar, y bueno, ellos están como muy acostumbrados a poder hacer el manejo de esta situación, donde el niño hace las crisis de hipoxia, y habitualmente hay cianosis que se evidencian, por lo menos en los Fallot con menor compromiso, a partir del 4º a 6º mes, ¿sí?
Esto es lo que vamos a poder notar en la placa, ¿sí? Esta, la conocida como esta imagen que se ve acá, que bueno, ahí está indicando la flechita, ¿sí? Que es como la forma del corazón como de un sueco, ¿sí? Y como todas las cirugías, de todas las cardiopatías cianóticas van a provocar un hipoflujo pulmonar, ¿sí? A diferencia de las acianóticas que tenían hiperflujo. Bien, el ecocardiograma, igual que el cateterismo, es decir, los procedimientos hemodinámicos, nos ayudan a confirmar el diagnóstico y completar la evaluación. Otra vez, insisto mucho con esto, la importancia de poder tener un diagnóstico prenatal, de haber detectado esto en el periodo neonatal, y poder esperar, preparar la neonatología con este chico, con poder ofrecerle toda la complejidad, digamos, para poderlo acompañar hasta que pueda recibir una cirugía correctiva o un procedimiento hemodinámico que lo pueda. En general, las tetralogías de Fallot tienen procedimientos que son paliativos y va a depender de los tamaños de los defectos la vida que vaya a tener este niño. Estas son las cirugías correctivas que tiene, están programadas generalmente en los 2 años, ¿sí? Puede necesitar anastomosis de la arteria subclavia con la rama pulmonar, ¿sí? Bueno, hay un poco de ingeniería y un poco de creación de los cirujanos, ¿sí? Las cirugías correctivas lo que van a hacer es un cierre de la 6B, ¿sí? Que era, como decía, el defecto primario, y una desobstrucción del ventrículo derecho, es decir, una permeabilidad de la estenosis pulmonar. Bien, en el caso de la hemodinamia, lo que le puede ofrecer es una permeabilidad, una dilatación de esta estenosis de la arteria pulmonar, ¿no? Acá, como podemos ver, está el balón pasando, ¿sí? Acá se infundió para que se pueda ver la estenosis, ahí se está infundiendo el balón, acá se ve el balón completamente infundido, y en esta última vemos la permeabilidad. Bien. Bueno, por mi parte he finalizado, les agradezco mucho y los escucho, no sé si estás, Mari, por ahí, y acá les dejo mi mail de contacto, que aparece en la pantalla, es lic.clarisasalvatierra@gmail.com. Me esforcé mucho en poder aglutinar un montón de información en función de las cardiopatías congénitas, pero quisiera, aquellos que se quieran comunicar, compartir, hay mucho para hablar de hemodinamia, de cuestiones de qué pasa con estos niños luego, o especificidades de cada una de las cardiopatías. Así que cuando quieran, estoy para ustedes. Sí, muchísimas gracias, Clarisa, muy claro. Acá te felicitan porque muy clara la exposición. Bueno. Tenemos una pregunta de María Victoria Rizzo, que dice: ¿a partir de qué peso operan el ductus con el cateterismo? ¿Tienen en cuenta otras variables para decidir entre ligadura quirúrgica y cateterismo? Bien. El cateterismo, en el caso del ductus, no, el cateterismo no es de elección, ¿sí? En general, en el periodo neonatal, el ductus, el tratamiento principal y más importante, o el de primera elección en realidad, es la medicación, es decir, utilizar medicamentos que lo que van a hacer es inducir el cierre más fisiológico, si se quiere, del ductus, y no tener que llegar a una cirugía correctiva. En el caso de las cirugías correctivas, se van a usar sobre todo aquel neonato que le provoca compromiso hemodinámico y que la realidad es que no lo podemos sacar de respirador, siempre lo tenemos dependiente de oxígeno, ese pulmón no se termina de recuperar nunca porque tiene muchos cortocircuitos izquierda-derecha, entonces estos chicos van a terminar. La hemodinamia, para responder a la pregunta, no es un procedimiento de elección para el cierre de ductus, de elección hoy, ¿sí? No por lo menos en nuestro país. Sí, otros países, y le invito a Victoria, ¿no? Que si quiere me manda un mail y le comparto información,
que hay experiencias y con muy buenos resultados de la utilización del cierre con dispositivos a través de cateterismos. Hoy en día de elección, digamos, es más que nada utilizar medicamentos o en todo caso, si ese niño no corrige, no pasar por hemodinamia y directamente hacer una cirugía correctiva en la neonatología. De hecho, se hace mismo dentro del servicio de neonatología. Perfecto, muy bien. Acá tenemos otra pregunta de Francisco Torres Crespo. Bien. Dice, ¿cómo resuelven los padres las crisis de hipoxia en la tetralogía de Fallot? Bien, hay una recomendación que les damos siempre en el periodo pediátrico del Fallot, que es la posición de cuclillas, ¿sí? Es llevar los 4 miembros hacia el centro. De hecho, en el periodo neonatal o en el periodo del lactante, los tenemos puesto en posición prono, con ambos miembros hacia el centro, y eso hace que disminuyan las presiones que ese corazón tiene que forzarse, y afortunadamente esto los ayuda a poder salir de las crisis cianóticas o las crisis hipóxicas. Sí. Perfecto. Tefi Montero también pregunta, dice, ¿indometacina es mejor que el ibuprofeno? Bueno, en realidad hubo ibuprofeno, paracetamol, hubo algunas... creo que no soy la adecuada, digamos, para responder esa pregunta. Lo que le invito a... ¿Cómo se llama? Tefi Montero. Montero. Tefi. Compartirle algunos estudios, las últimas publicaciones, que hablan de indometacino versus ibuprofeno, o en su momento también el versus con el paracetamol, y para comparar resultados. Habrá que ver en cada una de las instituciones qué es con lo que cuenta, digamos, para poder afrontar el cierre farmacológico de ese ducto. Bien. Acá también nos hicieron llegar unas preguntas por WhatsApp. Bueno. Quieren saber más específicamente cómo darse cuenta cuando están frente a un paciente, a un cardiópata. ¿Cuáles son las características principales que podríamos detectar como enfermeros neonatales? Me encanta la pregunta, y además es una pregunta que me hice siempre. Digo, y soy docente de la Universidad de Buenos Aires, insisto mucho en este sentido, la importancia de una enfermera muy atenta a ese niño, ¿no? Que está en la internación conjunta o del rooming, y qué puede detectar para eso, o incluso en la sala de partos. Yo haría 2 grandes divisiones. Una, si lo que puedo detectar con las asociadas a cardiopatías acianóticas y qué pasa con las cianóticas. Pasadas las primeras 24 horas en la auscultación, podría encontrar algunos soplos, ¿sí? Que incluso hay tutoriales que están dentro de YouTube de cómo entrenar el oído para poder detectar ese pasaje de fluido por una cavidad, en este caso que sería patológico. Entonces, poder entrenar el oído para poder detectar los soplos. En el caso de detectar algún soplo, vieron que les contaba la anécdota de mi profesor de la ventana, ¿no? Si escucho un soplo que sopla, o algún ruido que sopla mucho, y pensar que en general ese defecto va a estar asociado a alguna cuestión pequeña, un defecto pequeño. Ahora, si escucho un soplo que pareciera que apenas silba, y probablemente estoy hablando de un defecto grande. Una CIB, una CIA. Esos chicos, puede ser que soplen, pero yo lo veo y la verdad que parece un chico completamente normal, porque no desatura, porque tiene pulsos adecuados, porque, ¿sí? Entonces, más que nada, entrenar el oído a detectar soplos asociados a tuctus, comunicación interauricular y comunicación interauricular y ventricular, ¿sí? ¿Qué pasa con la coartación de aorta? Y una enfermera en la sala de partos o en el rooming, entrenarnos en poder palpar los pulsos femorales. Si encuentro pulsos disminuidos, ni la dudo, tomo presiones en miembros inferiores y en miembros superiores. Si hay gradiente diferencial,
¿Qué quiere decir esto? Diferencias entre las presiones inferiores y superiores, poderlas charlar con el equipo y porque probablemente estemos hablando de alguna coartación de aorta. ¿Qué pasa con las cianóticas? Que son estas, tetralogía de Fallot, estenosis, transposición de los grandes vasos. Esos chicos van a ser muy sintomáticos. Son chicos que son hipóxicos, que nacen y tienen 85, 80 de saturación y por más que le ponga oxígeno, no recupera, ¿sí? Entonces, puede pasar que donde estén ustedes no tengan el diagnóstico prenatal y reciban un chico con esta cardiopatía. Lo que es común que, digamos, pensar en estas cardiopatías cuando estoy en la instancia, digamos, de que ese chico no se recupera. De hecho, para algunas cardiopatías antes lo que se usaba es hacer lo que se llamaba prueba de hiperoxia, ¿no? Hacerles una prueba si, con darles más oxígeno y si no corrige oxígeno al 100%. Sabemos que hoy en neonatología eso no lo hacemos, de administrar oxígeno así, mucho menos si hablamos de un prematuro, pero sí pensar que si ese chico no corrige, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, pensar en que puede tener alguna cardiopatía cianótica. Perfecto. Así como muy a grandes rasgos, ¿no? Estoy respondiendo. La verdad es que esto es para hacer un curso solo de cardiopatía, que yo siempre le digo a Gustavo. Sí, claro, porque sería específico por cada una de las patologías. Claro, sí. Acá la licenciada Paola González nos pregunta, ¿usan paracetamol? Nos pregunta. No sé, acá sí, pregunta particular, ¿usan paracetamol? No, yo lo personal no, en este momento no estoy en los servicios de neonatología, cumplo otras funciones y hay algunos estudios comparativos, eso es lo que les decía. Que se hicieron y que se han hecho estudios comparativos de no solamente introducida, que no solamente de la indometancina versus ibuprofeno, sino también versus paracetamol. Claro, sí, para el ductus, asegura ella. Sí, acá, para Paola. el ductus, sí. Perfecto. Después Francisco Torres Crespo dice, cierre del ductus farmacológico, ibuprofeno versus indómita inauguración versus paracetamol. La misma pregunta. Es lo mismo, sí. Sí. Yo lo que les diría es que habrá que ver en el servicio cuál es con la medicación con la que cuentan y me ofrezco que me manden un mail y que yo les pueda compartir la información y que en el equipo lo puedan discutir con las últimas publicaciones. La realidad es que este tipo de cursos lo que viene es digo, a mi entender, ¿no? Digamos, a poner en cuestionamiento algunas cosas que están estancas, ¿no? Bueno, si siempre hicimos indometacina, ¿qué dice, ¿no? la bibliografía respecto? Hay algunos estudios que hablan de que hay evidencia de que no hay grandes diferencias entre un fármaco u otro. Y otros estudios que sí hablan de resultados más contundentes. Entonces, creo que será decisión de ese equipo, me parece que sería imprudente, desde mi tarea, poder decir, hay que usar tal cosa. Claro, por supuesto. Sí, no, quedó muy claro, muy específico realmente. Y todo lo que es el tema ductus es más que nada. Yo lo que los invito al público, a los que nos están escuchando, entiendo que lo que más recibimos es ductus porque es lo más asociado al prematuro. Abrir la cabeza a pensar en todas las cardiopatías que probablemente están pasando por frente de nuestros ojos y lamentablemente llegan a vida adulta o a vida pediátrica, lo vemos mucho en el Garraham, vida pediátrica sin haber tenido un diagnóstico en el periodo neonatal. Que si tienen dudas por los pulsos, les tomen las presiones de gradientes diferenciales. Si tienen dudas, que oculten a los pacientes, que vayamos por ahí. Si hay un niño que siempre tiene intercurrencias respiratorias, neumonías, bronquiolitis, ¿no tendrá alguna cardiopatía? ¿No tendrá una CIA? ¿No tendrá una CIB? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué siempre ese pulmón está húmedo?
Por ahí me parece que va. Perfecto, muy claro. Creo que ahí no tenemos más preguntas. Buenísimo. Lo que sí quisiéramos agradecer, un agradecimiento especial a todo el equipo organizador de este curso, que realmente vale la pena. Un agradecimiento particular al licenciado Gustavo Villalba por la invitación y la convocatoria, y a todo el grupo organizador de este curso, que pertenecen a la Fundación Larguía, ¿sí? Sí. También quisiera agradecer a Gisela Blaso, que estuvo en cada detalle, coordinando cada detalle hasta segunditos nomás. Y muchas gracias a Gisela. Y también quería invitarlos al próximo encuentro, que será el miércoles 19 de agosto, también de 15 a 17, con el tema intervenciones oportunas y de calidad en el paciente con heridas quirúrgicas. Su disertante será la licenciada Natalie Mamaní y la moderadora, licenciada Domínguez Luciana. Bien. A ver, ¿qué más dice? Tenemos en el chat, dice que podrían compartir el material de los Sí, por papers de los que supuesto. estaban hablando la licenciada. Sí, claro. Todo, digo, esto qué medicación se puede usar para ductus y todo lo que más asociado a cardiopatías, que quizás en la experiencia de muchos sea más lejano, pero a mi entender está bueno que lo podamos incorporar porque insisto que en neonatología se nos pasan muchos dinosaurios por los ojos y quizás nosotros los podríamos detectar. Y ahí el rol de una enfermera preparada, entrenada en la detección, es fundamental. Perfecto. Muchísimas gracias, Bueno. Clarisa, por tu predisposición y por todo tu saber. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Los esperamos hasta el 19. Hola, soy el doctor Diego Molina, soy médico coordinador operativo del